Muy bien, pues vamos a comenzar con la letra Tet, la novena letra del alefato hebreo. Ya por ser la letra Tet, la número 9, ya nos habla de un simbolismo bastante fuerte, de mucha consideración dentro del estudio. La novena letra del alfabeto viene a expresar la perfección de la creación. El número 9 nos va a indicar la reintegración casi total de las energías a lo divino y también simboliza la perfección. Y Tet, en este sentido, viene a funcionar como una pseudo barrera ante lo divino. Nosotros vimos en la letra pasada, en la letra Het, que Het simbolizaba barrera. Uh, y Tet es la antesala a la divinidad, es decir, a la letra Yod, a la esencia, a otro nivel, porque Aleph representa la unidad, Yod tiene otro contexto, tiene otro aspecto, pero que también viene a simbolizar la parte de lo divino. Entonces, Tet, como letra novena del alefato, nos habla de de una característica, de una visión global de toda la realidad. Eso es lo que hace el 9. El 9 tiene una visión total, una visión global, una percepción total de la realidad. Eh, y esto nos lo van a demostrar diferentes culturas a lo largo de la historia de la raza humana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la mitología escandinava, vamos a encontrar los 9 mundos, entre ellos el reino de Asgard, principalmente de los héroes mitológicos como Odín y su hijo Thor. Si nosotros nos vamos a la cosmogonía anahuaca, vamos a encontrar los 9 señores de la noche, como se le conocen generalmente, los 9 señores de la noche. También si nos vamos a la mitología griega, vamos a encontrar a las 9 musas. 9 musas también vamos a encontrar en la India que al hombre, dentro de su cosmogonía hindú, al hombre se le conoce como el lugar de las 9 ciudades. Entonces, este 9 está representado de muchas formas en las diferentes culturas. ¿Por qué? Porque el 9 es, repito, la antesala a una eh, nueva percepción fuera de lo que es lo humano. Entonces, el 9 engloba la totalidad de la realidad. Y esto es muy importante, representa la reintegración casi total de las energías nuevamente al retorno de lo divino. Entonces, bueno, ¿esto de qué otra forma lo podemos ver en las culturas? Eh, la letra Tet, la letra Tet simboliza serpiente y es la fuerza interna que nosotros, todos los seres humanos, llevamos dentro. Es la serpiente. De hecho, en la letra Tet tenemos la cabeza, yo, es la cabeza, y tenemos el cuerpo y la cola enroscada casi llegando a la cabeza.
Eh, este símbolo de la letra T, obviamente, nos habla de esa reintegración de la cual estábamos nosotros hablando, la reintegración que tiene el inicio, la cabeza, con un fin que es la cola, es decir, la serpiente, en otro contexto, la serpiente muerde su cola. Y este símbolo, generalmente dentro del argot esotérico, dentro del argot místico, se le conoce como el Ouroboros. El Ouroboros, como generalmente se le conoce, también está representado en varias culturas. Obviamente, aquí en el Anáhuac, la parte de Quetzalcóatl, eh, mitad serpiente y mm, mitad águila. En Oriente, en China, obviamente tenemos al dragón, que también se muerde la cola. El Ouroboros, que es un ejemplo último de todas estas historias, de todos estos relatos milenarios que surge en Europa, el Ouroboros. Y obviamente también en la India se conoce, obviamente en esta cultura hebrea, Tet viene a representar esa parte. Este símbolo, que es muy común en todas las culturas de la raza humana, eh, lo lo podemos ver también como esta parte de un nivel específico de evolución. Como les decía, los pies se juntan con la cabeza. El alfa, el alfa se hace omega. Quiere decir que la creación por fin se ha realizado, se ha reintegrado lo divino, se ha reintegrado donde realmente emana esta fuerza. Nuevamente, ¿para qué? Para ser llevada a su origen, que es lo divino. Nuevamente es llevada a lo sublime. Uh, esta representación de esta fuerza interna también la podemos encontrar en esta última ciencia sagrada, una de las más jóvenes de las ciencias sagradas, que es el tarot, más o menos organizado y diseñado hace más de 600 años, que es una de las más jóvenes de las ciencias sagradas. Esto lo viene a representar la carta del loco. La carta del loco sale a la experiencia y retorna en la carta 21. Entonces, el loco viene a representar esta fuerza, esta reintegración de las energías. De esta forma, Tet, la serpiente, la fuerza interna. Obviamente esto está muy desarrollado y muy explicado también en la cultura de la India, con esta parte del Kundalini. Esa fuerza interna que se enrosca o que se va enroscando una vez estimulada esa energía, una vez trabajada, una vez despertada, se va enroscando en la columna vertebral para poder encender, para poder darle luz a todas nuestras neuronas y hacer una reestructura energética en todas nuestras células. Eso es lo que representa TET y que lo podemos ver también en la cultura de la India. Uh,
El hombre, desde el ángulo de la cultura hebrea, el hombre va subiendo el árbol de la vida, va realizando su obra hasta llegar al nivel de la garganta, el nivel del verbo, para expresar precisamente el yo, que es la letra siguiente. Con esto, ¿qué quiere decir? Que precisamente las estructuras del cuerpo humano están a la espera de nuestra propia realización. Las estructuras del cuerpo humano están a la espera de esta realización. Entonces, nosotros estamos diseñados a través de una ingeniería divina que está esperando que este cuerpo sea iluminado, sea imantado y particularmente que sea realizado. La serpiente, por otra parte, es un símbolo de reto dentro del relato hebreo. Equivocadamente, la serpiente, a través de los últimos 2000 años, se le ha tomado como un ser viviente rastrero pernicioso. Pero nosotros tenemos que ir más allá de lo literal. Tenemos que estudiar el símbolo. Entonces, la serpiente es precisamente el trabajo que nosotros tenemos que realizar con nuestra parte interior. Es el que siempre nos está retando. Es el oponente también. El que nos obliga a ir más allá. Al que nos obliga a ir más allá de nuestra propia percepción humana. Por eso la serpiente tienta a Eva, es decir, a tu percepción humana, porque la serpiente sabe que no puede tentar a Adán, no puede tentar a lo divino que nosotros somos. Entonces, ¿por dónde se va? Pues obviamente tienta nuestra parte humana, nuestra percepción humana. Y nosotros tenemos que superar esa fase, tenemos que ir más allá de esa fase, precisamente para poder lograr la realización de esta fuerza interna. La letra Tov, la letra Tov, empieza con Tet, precisamente. La palabra Tov, la palabra Tov, quiere decir bueno. Y la palabra Tov, como ustedes ya saben, esta guametría de estas letras, Tet vale 9, Vav vale 6, Bet vale 2. Entonces tenemos que 9, 10, 11, 9, 15, 16, 17. La palabra Tov vale 17. Y 17 nos está mencionando algo muy importante. En primera nos está diciendo que es bueno los cambios que se vienen cada 17 años en nuestra vida. Obviamente todos los cambios que vamos a ir teniendo siempre, siempre son para bien, siempre son para bien. Lo que pasa es que muchas veces al ser humano no le gustan los cambios porque siempre se adapta a la zona de confort. Pero todo cambio, aún así sea el más desagradable, para el alma es excelente, es bueno. Y nosotros tenemos que llegar a ese entendimiento de que Dios o la divinidad o la conciencia cósmica nos está modelando a través de su obra, a través de las experiencias del día a día. Y eso lo vamos a ver con la letra Yod. No solamente Tov significa bueno, sino también nos habla
de lo bello. Y hay que recordar que esta es una de las palabras que constantemente se repite en el primer capítulo del Bereshit, del Génesis. Al final de cada versículo, no, perdón, de cada versículo, no, al final de cada día de la creación, menciona, y vio Dios, y vio Elohim, que era bueno. Y constantemente lo está repitiendo. Y vio Elohim, que era bueno, que era bello. Tov es la palabra que designa al bien en el árbol del conocimiento, llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Significa la perfección frente a lo que es una constante ruptura de esa perfección. ¿Por qué? Porque en el mundo divino no deja que se le acerque, sino en el dinamismo de esa contradicción. Esto es muy importante lo que estamos mencionando. Vuelvo a repetir, significa la perfección frente a lo que es una constante ruptura de la misma, de esa perfección. ¿Por qué? Porque en el mundo divino no deja que se le acerque, sino el dinamismo de esa contradicción. Es decir, de esta polaridad que nosotros tenemos que reintegrar en este plano humano de una forma consciente. Todo lo que es creación, todo lo que es creación, siempre va a existir la dualidad. ¿Por qué? Porque es una ley, es un principio y es universal. Solo que nosotros, los seres humanos, y que también estamos revestidos con esta parte humana dual, solo que el alma sí no es dual. El alma sí viene de la esencia, de la unicidad, viene de la divinidad. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es precisamente el trabajo de Tet, despertar la fuerza interna, poder lograr la reestructura energética de nuestra constitución física, mordernos la cola, es decir, la realización total para poder percibir la unidad en este mundo dual. Y precisamente el zodiaco tiene la misma constitución. Aries, que simboliza la cabeza, comienza y pasamos por Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Piscis, que es nuevamente los pies. Entonces los pies y la cabeza nuevamente están juntos. El zodiaco en sí viene a representar el mismo símbolo de la letra T, uniendo la cabeza con los pies, arqueando la columna vertebral. Y este dibujo del zodiaco tiene obviamente un porqué. Aries, que empieza con la cabeza, y Piscis, que termina con los pies. Es un símbolo que está de una forma oculta, pero que nos habla de esa realización de cada uno de nosotros, es decir, realizar nuestro propio zodiaco. Eh, por otra parte, la palabra Tobihu
Si nosotros la separamos, si nosotros separamos la palabra Tobihu, podemos encontrar nuevamente la palabra Tov, bueno, como lo vemos en la primera palabra, Tov, bueno, y las tres primeras letras de Yod, Hei, Vav, las primeras tres letras del nombre de Dios. Entonces, ¿qué es Tobihu? Aquí, Tobihu, ¿qué quiere decir en español? Es Tobías. Entonces, en el libro de Tobías, en el Tanaj, o como nosotros lo conocemos como el Nuevo Testamento, que se encuentra este libro de Tobías, Tobihu, encontramos esto. Es decir, Yod, Hei, Vav, y esta Hei que nos hace falta está realizada en lo bueno. Es decir, que nuevamente nosotros encontramos la reestructuración energética, nuestra propia realización en la creación divina. Yod, Hei, Vav, Tov. Muy bien. Entonces, esta cuestión de la letra Tet, como podemos ver, tiene varios simbolismos. Bueno, no varios simbolismos, sino que un mismo símbolo tiene diferentes aplicaciones, diferentes aspectos. Por ejemplo, otro de ellos es la palabra Tobel. Tobel, que significa inmersión. Esta inmersión en el agua obviamente da pauta a lo que nosotros conocemos como el bautismo. La letra Lamed, que está aquí al final, la letra Lamed, simboliza el movimiento en su justa dirección. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la inmersión, Tobel, en las aguas primigenias, en las aguas bautismales, es decir, nosotros nos tenemos que sumergir a las energías no realizadas para revertirlas en un movimiento justo, que es Lamed, hacia la fuente divina. Y, en otras palabras, convertir las tinieblas en luz. Eso es el símbolo de lo que es el bautismo. Entonces, y vimos en la clase pasada que las pilas bautismales en la antigüedad y que todavía las podemos encontrar en ciertas iglesias, las pilas bautismales son octogonales. Esto precisamente por lo que comentamos la semana pasada. Entonces, lo octogonal habíamos comentado que es una percepción fuera de lo humano, una percepción más allá de lo humano. Y precisamente nos da paso a la parte de la letra Tet. ¿Por qué? Porque precisamente nos tenemos que sumergir o tenemos que hacer la inmersión a estas aguas, a estas energías no realizadas para revertirlas en un movimiento justo. Es decir, canalizar esa energía nuevamente a la fuente divina y convertir las tinieblas en luz. Nosotros también este tipo de trabajo lo conocemos como bajar a los infiernos. Todo héroe solar
de las diferentes mitologías de diferentes culturas, los héroes solares tienen que bajar a los infiernos para poder resurgir con esa nueva luz. Si lo queremos todavía explicar con palabras un poco más modernas, es estudiar nuestro inconsciente, pero el inconsciente mucho más profundo. ¿Por qué? Porque el inconsciente tiene tres niveles que lo podemos detectar fácilmente a través de la astrología. Nos muestra tres niveles de inconsciencia. Una parte del inconsciente a nivel de nuestra forma humana, otra, un inconsciente formado a través de nuestras reencarnaciones, y otra a partir de la misma esencia de nuestra propia alma. ¿Por qué? Porque porque el alma se expresa a través del inconsciente, del subconsciente también, y obviamente del consciente. Entonces tiene estos tres niveles. El inconsciente en astrología está fraguado por la luna, que es la parte más básica de nuestras necesidades inconscientes. Saturno, que nos habla de lo que se necesita realizar por cuestiones kármicas. Y Plutón, que nos habla precisamente que en el inconsciente tenemos sabiduría innata que nosotros tenemos que realizar, tenemos que saber develar y tenemos que saber expresar. Muy bien, entonces, si nosotros a lo largo de esta pequeñísima explicación de la letra T, hemos comprendido que nosotros somos obra de las manos del Creador. Entonces debemos de proseguir y descubrir con la siguiente letra, con Yod, que ahora el Creador o la divinidad pone en nuestras manos la responsabilidad de hacernos a nosotros mismos. Es decir, nosotros somos obreros de nuestra propia realización. Por eso esta palabra tan llevada y traída desde hace siglos de Mason, el masón, el constructor, el albañil de nuestra propia obra, de sí mismos. Entonces, estas primeras 9 letras que hasta ahorita llevamos en el estudio del alefato, desde la Aleph hasta esta letra Tet, contienen los secretos, digamos así, que tienen los secretos necesarios, justos, para poder llegar a ser hombres, como decía el sublime maestre, hombres de nueva levadura, hombres con mayúscula, hombres con H, hombres con G. ¿Por qué? Porque nosotros apenas vamos a empezar a ser aprendices para poder manipular, para poder manejar estas herramientas. Pero lo que es del Aleph a la Tet, tenemos las herramientas necesarias para poder llegar a ser hombres. Las próximas letras, a partir de la letra Yod,
es para que nosotros vivamos, eh, por así decirlo, una vocación divina con respecto a esas estructuras superiores. Llegar a ser hombres de nueva levadura, hombres con mayúscula, hombres con H, y digo hombres cuando ustedes ya saben que me refiero al ser humano, y al hombre como a esa parte positiva de nuestra propia alma. ¿Por qué? Porque el alma es positiva, el cuerpo es negativo. Aquí no tiene nada que ver esta cuestión de géneros, sino la polaridad que tiene nuestra propia alma. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo para poder llegar a ser hombres, es para poder llegar a ser almas realizadas. Entonces, el empezar, el llegar a ser hombres o almas realizadas, es realmente emprender el camino hacia la deificación. Es decir, estamos encontrando nuestra propia divinidad. Entonces, el ser humano, el hombre, el alma, no podrá realizar el exterior, en el exterior, a sí mismo. Más bien se va a realizar cuando haya transmutado en el interior el cosmos que cada uno de nosotros somos. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la letra T? Es un enroscamiento, es decir, una religación con nosotros mismos, un religio. Eso es la religión. Reconocernos a nosotros mismos, no en nuestra parte exterior, sino cuando hayamos transmutado en el interior el cosmos que cada uno de nosotros somos, repito. Entonces, de esa forma, el mundo es lo que el hombre es. Entonces, de esa forma nos damos cuenta de que toda esta responsabilidad de la creación es del ser humano. Muy bien, pues vamos a continuar con lo que es la letra Yod, la letra décima del alefato hebreo. Y encontramos que la letra Yod se escribe Yod Vav, Yod Vav Dalet. 10, 16, 20. Yod vale 20. Y Yod viene de la palabra Yad, que significa mano. Y la mano obviamente es un instrumento para trabajar, que tiene una gran capacidad de crear el poder manifestado. Antes de llegar a la letra Yod, tuvimos que pasar por la letra Zain, Het y Tet. Y que curiosamente estas últimas tres letras conllevan la letra Yod. Zain, Hit, como lo vimos escrito, Het, y la letra que acabamos de ver, la letra Tet. Entonces, ¿esto a qué nos refiere? Ya estamos, como acabamos de comentar, a otro nivel. Ya estamos en un nivel, ya pasamos las primeras 9 letras. Ahora estamos en la deificación
de nuestras propias almas, el realizar nuestra propia estructura hacia lo divino. Ya reconocimos nuestra parte, digámoslo así, básica, nuestra parte instintiva ya está domada, ya está bien constituida, se bajó a las aguas primordiales, se bajó a las aguas de las tinieblas, a las aguas bautismales, y aquí hay ya un nuevo despertar. Y precisamente la letra Yod es el comienzo del nombre de Dios. Yod, Hei, Vav, Hei. Entonces, Yod no solamente quiere decir mano, sino también Yod representa el origen. Yod, como lo podemos ver aquí, también está simbolizado o se le da ese símbolo como la gota de la simiente. Es decir, Yod también representa esa gota de semen. ¿Por qué? Porque va a dar vida, va a dar paso a una nueva creación. Por eso Yod es la capacidad de crear y es el poder manifestado. Entonces, la historia de las letras de Zain, Het y Tet, que viene siendo la letra séptima, octava y novena, es en nuestra historia la que nos determina nuestros días en esta tierra. Es decir, ¿qué es lo que nos quieren decir estas letras? Que nosotros vamos nosotros vamos a realizar al Creador a través de la acción. Y no solamente es la acción, no es solamente el hacer por hacer, sino que es un hacer con un propósito previo. Y ya vimos cuál es ese propósito previo. El propósito previo es hacer para que nuestras energías, para que nuestra fuerza se redirija nuevamente a su origen, que es Yod, que es la parte divina. Entonces, este Yod He Vav Hei indica un trabajo dentro de nuestra parte interior. Es la acción, como lo vimos en la palabra Sus, cuando vimos la letra Zain. Sus es la parte del movimiento, la parte de la acción en donde nosotros tenemos que salirnos de nuestra zona constante de confort. Entonces, la mano, Yod, es el artesano o es el alfarero que va construyendo nuestra propia realidad. Es decir, nosotros, la humanidad, los seres humanos, somos arcilla y el artesano, el alfarero, que es el creador, nos va modelando, como les decía anteriormente. Nosotros somos su obra. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros tenemos que comprender que todo lo que nos pasa, que todo es para bien, es precisamente para una modelación del creador con su creación, que nosotros somos. De esa forma, el estar molestos, el estar enojados, resentidos,
por lo que nos pasa o por lo que nos pasó, si nosotros lo vemos desde este punto de vista, ya no tiene razón de ser. Si realmente comprendemos y nos ubicamos realmente qué somos. Nosotros somos la creación del Creador. Y vuelvo a repetir, todo lo que nos pasa son técnicas de su propia creación, de su propio modelado. Nosotros tenemos que ir más allá de nuestra percepción humana y preguntarnos realmente qué es lo que quiere el creador de nosotros. Y cómo es que me modela a través de las diferentes circunstancias y muchas de ellas repetitivas. Y también cómo me va modelando a través de las personas que nosotros vamos conociendo a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestra vida. Entonces, esta parte de la letra Yod, pues conlleva mucho estudio en ese sentido y el realmente darnos cuenta en dónde estamos situados y hasta dónde llega nuestra capacidad de, ¿cómo le podemos decir? De percepción en esta vida. La palabra, bueno, aquí la podemos ver invertida. Yalad, la palabra Yalad. La palabra Yalad significa parir o engendrar. Y precisamente empieza con la letra Yod, que ya vimos que es poder de creación, capacidad de creación. Entonces, Yalad es parir o engendrar. Entonces, este parir es justo y que moviliza a la letra Lamed para dar a luz en un estado de conciencia cuaternario. Dale. Entonces, el parir moviliza en acciones justas para que se pueda dar una creación, para que se pueda dar un estado de conciencia en lo cuaternario. La palabra Yehudá, y que nosotros lo conocemos también como Judas, la palabra Yehudá empieza con Yod, y la palabra Yehudá tiene precisamente el nombre de Dios. Yod, Hei, Vav, Hei, con una Dalet puesta en el nombre, porque esa realización divina se tiene que hacer en el plano humano. Por eso está Dalet ahí. La parte divina, la parte de la creación, se tiene que dar aquí en este plano humano. La palabra Caín. La palabra Caín. ¿Qué nos dice esta palabra? Precisamente tenemos la letra Kof, Yod y Nun. Kof, perdón, la letra Yod está entre estas dos letras, haciendo un intermedio.
y a la vez una unión. Caín, hay que recordar que mató a su hermano Abel, y que Set, el tercer hermano, el tercer hijo de Adán y Eva, continúa ese trabajo. Es decir, Caín, aunque omite a su hermano en una acción, lo mata. Sabemos que Caín es necesario para una trascendencia y que a través de ese acto es que nace Set. Y es a través de Set que se da todo el linaje de los patriarcas dentro de la Torah. Entonces, ese Caín es algo muy necesario como lo es la serpiente. Hay una simiente del por qué Caín es necesario en este sentido. Entonces, durante 7 generaciones simbólicas, es como se va dando toda esta pauta, es como se va dando todo este trabajo. Es decir, que nos motiva a hacer una realización, a tomar en cuenta un orden interior para poder conquistar no solamente el mundo exterior, sino nuestro propio mundo. Entonces, el que Caín lleve el nombre de Yod es de alguna forma fundamentar un nuevo comienzo. No por nada tenemos en la letra, a la letra final Nun, que vale 50. Y ese 50, como ya hemos visto, el 5, el 50 y el 500, es un nuevo estado de conciencia, es un estado de alerta naciente. La palabra Yad, eh, la palabra Yad, quiere decir bastante o suficiente. Perdón, perdón. La palabra Yad es mano, así se escribe mano. Ya. Y si nosotros permutamos la palabra Dai, aquí es Yad, permutamos la palabra Dai, y es eso, bastante o suficiente. Y en la palabra Shaddai, si nosotros observamos esta permutación de estas dos letras, están aquí abajo, en la palabra de Shaddai. Shaddai es el 9º nombre que se le da a Dios. De sus 10 nombres que tiene, ese es el 9º, Shaddai. La palabra Shad quiere decir seno. Entonces, si nosotros agregamos esta palabra Dai, que es suficiente y bastante, Shaddai quiere decir que su seno es bastante y es suficiente. Por eso es el Shaddai Hai. El seno que es suficiente en nuestras vidas. Entonces, constantemente Shaddai, el creador, nos está sustentando. Y no solamente nos sustenta a nosotros, sino que sustenta a la propia creación a través de su infinita energía, de su infinito poder y de su infinita inteligencia. Es gracias al Creador que toda esta creación, que todo este universo
enorme, vasto, todo eso lo sustenta el Creador, el Shaddai High. Entonces, nuevamente podemos ver que precisamente Yod conforma a la letra Aleph. Habíamos visto en la letra Aleph que hay dos Yods, una Yod superior y una Yod inferior, unidos por una Vav. Entonces, en ese sentido, el Aleph que perfila a Elohim, como vimos que la letra Aleph comienza la palabra Elohim, lleva a la energía del Yod Hei Vav Hei, es decir, el número 26, sagrado por excelencia. Entonces, Yod y Aleph unen el Elohim y el Yod He Vav Hei. Es decir, Elohim y Yod He Vav Hei son dos nombres divinos que poco a poco vamos penetrando en ese misterio. Elohim, ¿quién es? Elohim es las leyes de la naturaleza. Es la naturaleza en sí, la naturaleza misma, con sus leyes y sus principios. Y nosotros, como representantes de lo divino, a través de la realización de ese Yod, Hei Vav Hei, vamos a tener que aprender a manejar las propias leyes y principios de la creación. Y obviamente estudiando toda esta parte que viene y que nos va a mostrar de la Aleph a la TED, que es un primer trabajo a realizar, y por consiguiente el próximo nivel. El próximo nivel que es desde Yod hasta la letra Ain. Muy bien. Preguntas, comentarios.